Buenas, amigazos, realmente, quería decirles que hay algo muy importante que tengo por decirles, pero se los diré al final del video. No soy dueño de Mushoku Tensei, ni de otras obras usadas, solo me pertenece la historia. Si les gusta me haría feliz que le dieran like y se suscribieran. Disfruten del video. Estaría en la sala de estar junto con Philip jugando ajedrez. Ayer hiciste un gran trabajo, joven Rudeus, diría Philip moviendo una pieza. Gracias, aunque casi no sale como lo planeé, diría moviendo una pieza. Por cierto, tal vez tengas dudas de por qué te secuestraron a ti también, ¿verdad? Preguntaría Philip sonriendo a la vez que movía otra pieza. Sí lo sé, un miembro Greirat es muy útil en asuntos políticos como en físicos, diría moviendo otra pieza. Vaya, realmente eres un niño listo, por lo que imagino que sabrás que las personas no deben de saber lo que pasó, diría Philip sonriendo para mover otra pieza. Si lo sé, Ghislaine se encargó de todo públicamente, ¿verdad? Diría moviendo otra pieza, eliminando una de las piezas de Philip. Si es para que la gente sepa que tenemos un caballero fuerte y sepan el poder de la familia Greirat, diría Philip. Sí, entiendo, diría para eliminar a la reina de Philip ganando, ¿eh? ¿Cómo? Diría Philip perplejo. ¿Te distrajiste? Diría sonriendo para que luego alguien entrara, ¿eh? Hilda, diría Philip viendo a la persona que acaba de entrar. Vería a la persona viendo que era una mujer con un vestido lujoso con un busto prominente. Buenos días, querido, diría Hilda acercándose. Él es el hijo de Paul y ahora será el nuevo tutor de Eris, diría Philip presentándome. Es un gusto conocerla, mi nombre es Rudeus Greirat, diría sonriendo amablemente, para que ésta solo chasqueara la lengua y se fuera. Vaya actitud, diría sentándome de nuevo, pero la puerta sería abierta de un golpe por un hombre mayor. Es cierto que el hijo de Paul está aquí, diría el hombre en voz alta. Un gusto, soy Rudeus, diría con pereza. ¿Eh? Eres un poco más educado que Paul, permitiré que te quedes, diría el hombre caminando. Amo Rudeus, él es el actual señor de Fitoa. Le presento al señor Saurus Boreas Greirat, diría el nuevo mayordomo. Te presento a mi padre, diría Philip. Me enteré que salvaste y protegiste a Eris, diría Saurus. ¿Eh? No señor, fue Ghislaine, diría para ser interrumpido. Tratas de mentirme, mocoso, diría Saurus molesto. Para nada, solo sigo lo que me dijo Philip, diría viéndolo. Philip, gritaría Saurus molesto. Sí, padre, diría este para acercarse a Saurus para luego ser lanzado al piso de un golpe. Ingrato, esa es la forma de tratar a quien salvó a tu hija, diría Saurus con molestia. Vaya golpe, diría aguantando la risa. Padre Rudeus tiene sangre Greirat, esperaba darle un agradecimiento caluroso al ser un familiar, diría Philip arrodillándose de nuevo. Espero que tengas algo bueno, diría Saurus más calmado para que una sirvienta semi-humana le diera una jarra llena de algo. Rudeus, tengo una petición, diría este viéndome. ¿Eh? ¿Y qué sería? Diría caminando hacia él. Enséñale magia a mi nieta. Eris dice que no puede dejar de pensar en los hechizos que hiciste para salvarla, diría Saurus de la misma forma en la que habla Eris. Claro, pero creo que debería ser ella quien lo pida, diría viéndolo. ¿Qué fue lo que dijiste? Diría este parándose enojado. Dígame qué pasará si crees y sigue siendo orgullosa como para pedir de manera educada lo que quiere, diría viéndolo con cara estoica. Bien dicho, diría Saurus para tomar aire y gritar el nombre de Eris, para luego escucharse cómo ésta respondía y luego ésta entra corriendo. Abuelo, ya le dijiste, ¿no? Diría está viendo a Saurus. Eris, si quieres algo, lo tendrás que pedir tú misma, diría este viendo a Eris. ¿Eh? Pero dijiste que lo harías por mí, diría está viéndolo. ¿Hervíais? Gritaría Saurus. Esta se resignaría para acercarse a mí enojada. Oye mocoso, te enseñé a pedir las cosas de esa forma, diría Saurus interrumpiendo a Eris. Eris solo aguantaría su enojo para tomar su cabello en sus manos y hacer una pose. Por favor, enséñale magia a Eris, Nia, diría Eris sonrojada por la vergüenza. ¿Qué mierda? Diría en mi mente para tomar una fotografía mental y guardarla en una carpeta llamada herramientas de chantaje. Ay, qué linda gatita, así se hace, claro que Rudeus lo hará, ¿verdad?
diría Saurus acariciando la cabeza de Eris. A los amos les encanta estar con la gente bestia, diría el mayordomo mientras me explicaba lo que hacía Eris. Sin duda los Boreas son unos furros, diría en mi mente. Al día siguiente estaría parado viendo cómo la familia de Eris desayunaba mientras Ghislaine babeaba al ver la comida. Se ve muy tierna cuando está así, diría para crear dos sombras de ratón, que se robarían dos panecillos de los que miraba Ghislaine sin que nadie se diera cuenta. PSS, Gis diría susurrándole a Ghislaine, ¿qué pasa? Diría está viéndome. Ten diría dándole un panecillo para que ésta sonriera para comerlo. Gracias diría está comiéndolo. Reiría para comer mi panecillo. Time skip, bloquearía un ataque de Eris la cual trataría de golpearme con su espada, para luego dar un salto atrás. Eres buena Eris diría sonriendo para dar un golpe con la espada de madera lanzando a Eris unos metros. Diría está parándose, necesitas aumentar tu técnica diría Ghislaine viendo a Eris y diría está. Fireball diría Eris formando una pequeña esfera de fuego en su mano mientras Ghislaine trataba de hacer lo mismo. Lo logré diría Eris saltando de la alegría. Bien hecho diría sonriendo para luego darle consejos a Ghislaine. Estaría en mi habitación donde se verían varias figuras. No está mal diría viendo la figura de Roxy que Rudeus había hecho en el anime con la función que se mostró en el anime incluso con el lunar. Bien, creo que está completa diría viéndola. Hora de almacenarla diría para formar lo que parecía una burbuja de masa negra en la cual pondría la figura para luego esta masa entrara en mí. Es increíble haber descubierto que puedo hacer eso con las sombras diría sonriendo ya que por andar experimentando con mi magia descubrí que podía guardar cosas en mi sombra, algo así como lo que hace Fushiguro, de Jujutsu Kaisen. A esta habilidad la llame inventario sombrío, por más flojo que suene, por lo visto, no tiene límite en cuánto puedo almacenar, ni en tamaño, por lo que podría guardar una mansión, aunque eso sí, tengo que usar mana para eso, por lo que me quedaría sin mana por un tiempo. Actualmente tengo guardado mis instrumentos de laboratorio de ADN, libros de magia, dinero y varias figuras de personajes de anime como Goku, Luffy, Deku, Naruto, Freezer, y otros más. Aparte, ha pasado un mes desde que iniciaron las clases de Eris y Ghislaine, por lo que he aumentado mi fuerza física al ser entrenado por Ghislaine. Actualmente, estaría enseñándole a Ghislaine sumas, ya entiendo diría Ghislaine sonriendo mientras sumaba. Bien diría, para que ambos viéramos a Eris la cual había provocado un pequeño incendio. Mira, algún día podré hacer grandes fuegos artificiales como tú, diría Eris sonriendo. ¿Qué demonios diría asustado para lanzar esferas de agua apagando el fuego? Maldita niña piromana diría con molestia, pero vería que Eris no estaba. ¿A dónde carajos fue? Diría en voz baja. Saldría para buscarla por la mansión. Mierda, pensé que al ser diferente del Rudeus original sería más fácil lidiar con Eris, diría en mi mente buscando hasta que recordaría dónde se encontraba Eris. Es cierto, estaba en el establo diría para dirigirme ahí. Al llegar miraría cómo esta estaría durmiendo junto con Yoru. Es cierto que Yoru se la pasa durmiendo durante el día. Si no la llamo diría acercándome, pero sería detenido por un gruñido de Yoru la cual al ver que era yo se detendría. Hola amiga diría acariciando su cabeza la cual respondería feliz. Miraría a Eris la cual dormía plácidamente. Jeje, se ve tierna cuando duerme, lástima que es muy agresiva cuando está despierta diría riendo para arrodillarme. Eris, despierta, diría tocando su mejilla con mi dedo haciendo que ésta despertara lentamente. Esta al verme se levantaría exaltada. ¿Qué me estás haciendo? Diría esta sonrojada. Oye tranquila, solo vine para llevarte a estudiar, no lo haré, es muy aburrido, daría un suspiro cansado. Tengo suerte de haber lidiado con mis hermanas pequeñas diría en mi mente. Te tengo una propuesta Eris diría sonriendo. ¿Y cuál es? Diría está viendo con interés. Si prometes esforzarte en aprender, te enseñaré a montar a Yoru, diría sonriendo.
De verdad, diría está viéndome para que asintiera, bien lo haré, diría está ocultando su emoción, jeje, es como un libro con candado, y a diferencia del Rudeus original, yo tengo la llave para abrirlo fácilmente diría riendo en mis adentros. Time skip. Después de eso Eris puso más esfuerzo en aprender gramática y matemáticas al igual que Ghislaine, actualmente estaría entrenando con Eris, daría un golpe el cual bloquearía a Eris con su espada, bien hecho ahora eres más fuerte que antes, diría para que esta me obligara a retroceder, vaya diría para ver cómo Eris estaba enfrente de mí tratando de darme un golpe con el estómago con su espada de madera, aunque algo impulsiva diría bloqueando para darle un golpe en el hombro cortando la movilidad de su brazo, ¿Cómo hiciste eso? Diría Eris viendo su brazo colgando incapaz de moverlo, verás Eris el cuerpo humano tiene ciertos puntos, los cuales si se presionan con cierta fuerza pueden relajar, o en este caso inmovilizar el cuerpo, y a estos puntos se les llaman nervios, diría sonriendo, eso es increíble Rudeus diría Ghislaine acercándose, y ¿cómo puedo moverlo de nuevo? Diría Eris tratando de mover su brazo, tranquila diría para tocar su hombro suavemente y presionar el nervio que golpeé hace un instante haciendo que ésta pueda moverlo aunque con dolor, el dolor se quitará en un rato diría sonriendo, Rudeus enséñame eso diría Eris viéndome, No creo que pueda diría riendo, y porque diría está enojada, porque si te enseño tendríamos que agregar otra materia al programa de estudio diría sonriendo, Otra diría Eris sin creerlo, si para saber dónde se encuentran los nervios tendría que enseñarte anatomía del cuerpo humano, entonces tienes que estar recordando todo eso mientras peleas diría Eris viéndome, obvio, no puedo atacar sin un plan diría sonriendo, oye Rudeus ahora que lo he visto, eres muy talentoso en casi todo lo que haces diría Ghislaine viéndome, gracias diría riendo, pero a pesar de eso tienes un extraño placer a la hora de pelear y eso podría costarte la vida, sí, lo sé, diría viéndola, por eso recomiendo que trates de controlarte diría Ghislaine sonriendo, gracias y lo intentaré diría sonriendo, y yo diría Eris queriendo que Ghislaine le dijera algo, bien Eris, como dijo Rudeus eres bastante impulsiva por lo que tienes que pensar tus movimientos, pero tienes que hacerlo rápido porque en una batalla real no te darán tiempo para pararte y ponerte a pensar diría Ghislaine viendo a Eris, si diría está viéndola con determinación, bien Rudeus peleemos otra vez esta vez te ganaré diría Eris jalándome. Time skip, entraría a mi habitación en la mansión algo cansado, me dejaría caer en mi cama, al fin diría relajado, es cierto, necesito preparar las lecciones de mañana, y ahora debo de añadir anatomía del cuerpo humano a las materias, miraría a mi escritorio viendo las figuras que no había guardado en mis sombras las cuales eran las de mi familia, no pensé que los extrañaría, me pregunto qué estarán haciendo diría viendo las figuras de Zenith, Lilia, Paul, Aisha, Norm, Sylvie, y otra figura de Roxy, daría un suspiro cansado, y pensar que me faltarían 5 años si no fuera por lo que pasara, me gustaría salvar a Philip, Hilda y a Saurus, pero creo que solo podría salvar a Hilda y Philip, diría en mi mente, también tengo que salvar a los padres de Sylvie, no me gustaría que ella se sintiera triste por perder a sus padres, por lo que tendré que mandar a algunas sombras por ellos, para que los rescaten o por lo menos que los protejan hasta que puedan estar seguros con Paul diría en mi mente mientras preparaba las clases y escribía en un pequeño libro los acontecimientos importantes que necesitaba evitar como muertes innecesarias, al terminar sacaría mi equipo de ADN viendo como una fórmula transparente estaba lista, Por fin diría sonriendo, está lista mi poción de ADN, está lista, solo tengo que buscar el ADN perfecto para cambiarme, jejeje diría riendo como loco, creo que me estoy obsesionando con el poder, diría pensando, ¿qué importa diría para volver a reír? Al día siguiente, Eris estaría sentada junto con Ghislaine esperando sus lecciones, saben que, se han esforzado mucho, así que por su esfuerzo y mi pereza, hoy tendrán un día libre diría sonriendo, para que ambas se vieran y Eris sonriera.
Estaríamos saliendo de la mansión rumbo al distrito comercial de Roa. Rudeus, vamos, diría Eris jalándome del brazo. Oye, tranquila, aún es temprano, diría caminando con sueño. Ya lo sé, pero ya vámonos, diría Eris jalándome. Además, ese vestido, diría viéndola para que ésta se detuviera. Te ves muy linda, diría sonriendo para ser golpeado en la cabeza. Cállate, idiota, diría Eris yéndose sonrojada. Maldita tsundere, diría sobándome el golpe. Al llegar comenzarían a pasear por la ciudad. Veamos si tengo planeado buscar un ADN perfecto. Las mejores opciones serían, dragón, elfo o demonio, diría escribiendo en español en una libreta. Joven, diría un hombre hablándome. Me habla a mí, diría acercándome. Qué elegante se ve. ¿Viene de la mansión del señor?, preguntaría el hombre. Sí. ¿Desea algo?, diría guardando mi libreta en mi saco. Tengo un objeto valioso que mostrarle, diría el hombre sacando una caja, la cual al abrirla se vería una botella pequeña con aspecto lujoso. ¿Y qué se supone que es?, diría viendo la botella. Es una valiosa medicina de Asura, me acaba de llegar. Un sorbo te permite hacerlo hasta 10 veces y si le das un sorbo a una mujer esta caerá a tus pies, diría el hombre con cara pervertida. Así que es el afrodisíaco que compraba Rudeus. No le veo de utilidad en mis planes, pero si pudiera replicar la fórmula y mejorarla podría hacer millones vendiéndolas, diría escribiéndolo en mis planes en la libreta. Oye, ¿qué escribes? No puedo leerlo, diría Eris viendo por mis hombros. Son mis notas, están escritas en un idioma que cree para mí. Te ordenó que me digas que escribiste, diría Eris de manera autoritaria. Daría un suspiro. Son planes para tu entrenamiento de montura con Yor, diría sonriendo. ¿En serio?, diría Eris sonriendo. Sí. ¿Cómo has estado cumpliendo lo que prometiste? Me toca cumplir, diría sonriendo. Además también estoy registrando los precios de algunos productos, diría sonriendo. Así le daría la plática sobre la importancia de la aritmética y bla, bla, bla. Oiga, ¿y si me comprara la medicina?, diría el hombre. Sí, diría sacando el dinero pagado. Tomaría la caja con el afrodisíaco para guardarla en mi sombra. Listo. Disculpe, ahora que mis amigas se fueron, diría viendo cómo Eris y Ghislaine se iban a ver algunas cosas. Sí que desea. Me gustaría saber, ¿usted no conoce a alguien que me pueda vender partes de monstruos?, diría viéndolo. Es raro que un niño pregunte eso, diría el hombre viéndome. También es raro que un hombre le venda una medicina sexual a un niño, ¿verdad? Diría viendo al hombre. Supongo que tienes razón. Verás, hay un hombre que trafica monstruos, esclavos y demás. En esta ciudad tal vez él pueda ayudarte, diría el hombre dándome un papel con una dirección. Es mejor que vayas de noche, diría el hombre viéndome. Gracias, diría guardando el papel. Después de eso terminaríamos el día como en la serie original con Eris y Ghislaine contándome la historia de los héroes y la Atlas. Fin del capítulo. Troleado, puto.